Una vez más estamos aquí en Oficina 306, el día de hoy con nuestro momento más esquizofrénico y maníaco de la semana, grabando justo un viernes a las 5:25 de la mañana. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se vuelve controversial en nuestra clínica, el suicidio visto desde el lado del psicólogo. Es decir, aquí también acontecen cosas en torno a ese tema y también nos preguntamos qué sucede con los psicólogos cuando un paciente se le muere o incluso él cuando ha sentido esa sensación o ese desagobio de la muerte. Así que empezamos. Buenos días, Isa, ¿cómo vamos? Bueno, ¿cómo vamos? Pues despiertos desde las 3:30 de la mañana para hacer los preparativos para grabar y todo. Pero bueno, vamos a empezar con este tema de manera buena, de manera fuerte. Yo me tomo por aquí un sorbito de tinto porque vamos a empezar con lo siguiente. Los psicólogos también, quisiera mencionar aquí, también se suicidan. Y quisiera traerles para el día de hoy una cita de Freud en el que dice lo siguiente: la experiencia enseña que para la mayoría de los seres humanos existe un límite más allá del cual su constitución no puede obedecer al reclamo de la cultura. Todos los que pretenden ser más nobles de lo que su constitución les permite caen víctimas de la neurosis. Se habrán sentido mejor de haberles sido posible ser peores. Es algo muy curioso en redes, y es que los psicólogos, muchos de estos, hay una filantropía de por medio, como si quisieran salvar al mundo o como si quisieran ser ellos los salvadores del mundo, bajo la excusa de que quieren hacer un bien. Pero bien nos ha enseñado el psicoanálisis que la filantropía no es más que un narcisismo, no es más que una satisfacción propia. Realmente los psicólogos quieren salvarlos a todos porque les importa mucho, o lo que les importa es salvarse a ellos mismos. Mira, Isa, que con esa pregunta que vos lanzas, arrancamos pesados el día de hoy. A mí me llama mucho la atención que instituciones a cargo de ciertos psicólogos también se pretenda eso, es vamos a salvar al otro, vamos a estar ahí para el otro, vamos a volvernos prescindibles para el otro básicamente. Cosa la cual a mí me cuestiona mucho, porque si bien algo ha enseñado la clínica, incluso la clínica psicoanalítica es, y al otro hay que permitirle vivir esa angustia. ¿Qué estamos haciendo nosotros psicólogos, incluso con nuestra propia angustia, que pareciera que salimos de ella para ir a acudir a un otro y decir yo te voy a salvar, yo voy a estar ahí para vos, cueste lo que cueste? Esa sería una de las preguntas que yo muchas veces me lanzo, ya que en mi clínica personal el tema como tal entra tocando fuerte porque en experiencia personal han pasado cosas, pero hay una forma diferente de acompañar. Entonces ahí arranquemos precisamente con algo. ¿Cuántas veces en el staff, tanto clínico, digámoslo así, universitario, también escuchando colegas, hemos escuchado la preocupación de es que a mí me ha entrado esa náusea, esa sensación de vacuidad y me preocupa? ¿Pero por qué te preocupa? Ahí está aconteciendo algo de tu síntoma, ¿por qué no escucharlo? ¿Por qué siempre acudir al eso es malo, yo no debería estar pensando esto, yo no debería estar precisamente sintiéndome así, yo tengo que estar bien para salvar al otro? Bueno, ¿y usted dónde queda entonces? Y quizás algo es que a usted no le interese salvar al otro. A usted lo que le interesa en muchas ocasiones es salvar su profesión, es salvar lo que usted quiere, lo que usted ha querido hacer de usted en un futuro. Porque hay algo que me gustaría que diferenciáramos de entrada, y lo hemos hablado en distintos momentos también, Ander, y es, apoyados desde Heidegger, una cosa es ser y otra cosa es hacer. Usted se gradúa de psicólogo o de cualquier otra profesión y usted cree que es psicólogo. Por lo tanto, termina siendo un psicólogo 24/7 por fuera de consultorio, de institución, etc. Y eso no es así. Usted hace psicología en un momento determinado, pero usted no puede ser psicólogo todo el tiempo. La profesión, oficio o arte no es propio del ser,
es propio de un quehacer. Por lo tanto, usted, pues apoyados desde la filosofía de Heidegger, usted no es eso que dice ser. Usted no es el psicólogo, usted hace psicología, acompaña, mas no puede salvar. Además, que si algo enseña, por ejemplo, esta autora Aide Imbriano, hace una pregunta muy bella y es, ¿qué se puede hacer frente a la pulsión? La pulsión, para los que no sean del mundo de la psicología o el psicoanálisis, podemos llamarlo así como un empuje a, algo que me empuja a, digamos que en este caso el empuje a la muerte. Ella dice, ¿qué es lo máximo que podemos hacer? Ponerla en cuestión, pero no podemos tratar de ponerle peros o tratar de atajarla, porque eso no va a funcionar. Es como el agua, se te va a salir por cualquiera de las fisuras de las manos y tú ni siquiera conoces cuáles son las fisuras que tienes en tus manos. Y hay algo que me hiciste pensar también, Ander, y es que el problema, por ejemplo, de los duelos no es que esté en una fase de depresión, de ira. No. El problema está en que el duelo esté fijado o ni siquiera esté comenzado. O sea, que inmanentemente tendrán que suceder cosas para que el duelo pueda circular, más no quedarse ahí. Porque yo podría decir, sí, ya está muy bien ese paciente, pero lo que pasa es que está fijado, o yo lo fijé. Mira, Isa, que con eso que vos decís, vos me acordás una frase de Jung, incluso aquí la estaba buscando. La soledad no llega por tener personas a tu alrededor, sino por no continuar las cosas que nos parecen importantes a nosotros mismos. Es decir, no seguir invistiendo liminalmente esas cosas nuestras. O por mantener ciertos tipos de vista que otros consideran inadmisibles ante nuestra concepción de eso real. Es decir, pensar en la muerte muchas veces, incluso propia, se volviera como un tabú, cuando realmente, y va a sonar incluso un psicólogo diciendo esto, muchas veces pensar en la muerte se vuelve algo placentero, porque es ver esa posibilidad de, y esto que está aconteciendo no necesariamente va a ser para una eternidad. Ahí la importancia también, Ander, del proceso propio del psicólogo, y es que a veces pensar en la muerte puede ser aliviador, mas no necesario, ni tampoco pensarlo por el lado de la patología. Sí o sí es algo que nos va a acontecer a todos y que en uno de los primeros podcasts lo comentábamos. Entonces, ¿cuál es el problema de pensar en la muerte o en el suicidio también? Que quizás ayude a relanzar muchas otras situaciones de la vida de esa persona. Relanzarla a tomar decisiones, a tomar responsabilidades, tomar vertientes que indudablemente tendrá efecto sobre él y los otros. Porque si algo nos habla del psicoanálisis y es muy lindo, es que no cae en la típica psicología fastidiosa de un día de yo primero, ponte tú primero, sí, mi placer primero y todo yo, es un culto al yo, sino que es yo y los otros. Porque todo el tiempo estoy en relación de yo y los otros. Entonces en análisis, tanto propio como con los pacientes, está en el cómo me veo desde afuera y cómo yo veo a los otros. Eso todo el tiempo está jugando. Y quiero decir esto de que es demasiado importante el proceso personal para saber usted con la muerte qué tan tranquilo está. Y si acaso está obligando a otros a salvarse obligatoriamente porque usted lo apetece así, porque ese es un narcisismo, salvar a otros. Yo salvo a otros. O sea, es la pretensión más grande de toda ciencia de la salud. Porque es que un médico ya ni siquiera dice yo salvo, pues ya ha entrado en muchos años, ya no te dicen yo salvo, sino que yo alargo quizás la vida, yo ayudo a alargar vidas, pero esa vida tendrá que tener un final, propia o no, pero bueno, salvar o cuidar, o
de qué manera se cuida al otro también. Porque hay otro texto de Heidegger, no recuerdo cuál, que dice, uno, ¿por qué se cuida? Porque precisamente también te descuidas. ¿Cómo me voy a cuidar si yo no me descuido? Entonces la dialéctica entre el no me cuido y el cuido está todo el tiempo en juego. Es más, si todo el tiempo hay un cuidado y yo me cuido y me cuido y me cuido, yo creo que ya podríamos sospechar de algunos actos o pensamientos más lanzados a lo obsesivo. Oíste, como siempre en ese podcast pasa, tenemos como partes introductorias, partes donde empezamos a tocar puntos picantes o ásperos. Y creo que es necesario aquí aclarar algo por un lado y es la sobreprostitución de la psicología, siempre con ese furor sanandi de quiero sanar, quiero sanar, quiero sanar, pero también con ese afán de es que usted tiene que estar bien. ¿Tiene que estar bien para quién? Incluso Chulhan lo ha dicho, en la sociedad de los cuidados paliativos, la del cansancio, y estamos pretendiendo que ya pasamos de un poder que fue mucho más monárquico a un poder que ya incluso es, venga, vigile si usted haga, por usted tenga, si usted compita con usted mismo, todos los días hay un punto mayor suyo, entonces supere, se haga más. Hombre, ¿todo esto para qué? Porque entonces en ara ese salvar, yo ahí me cuestiono mucho. Dentro del proceso psicológico, psicoanalítico de cada profesional, ¿cuál es ese concepto como tal de acompañar? Porque, por ejemplo, para la medicina, incluso yo que soy estudiante de medicina, llega un punto en el cual decimos no salvamos, simplemente acompañamos. Posibilitamos que la persona viva más, posibilitamos que tenga mucha más experiencia de vida, curamos. Realmente la medicina cura también cosas físicas. Sin embargo, eso de salvar, e incluso me atrevo a decir, ese hecho de salvar se escucha todavía en la religión. De ahí para afuera, ¿qué sentido tiene hablar de salvar cuando realmente nosotros no salvamos a nadie? Entonces el afán y el llamado de atención básicamente también a varios colegas o a muchos que escuchen esto, ¿cuál es su concepto de acompañar? ¿Cuál es su concepto de acompañarse? Pero también es el hecho de cuál es su concepto referente a el acompañamiento terapéutico. Si el paciente estalla, yo me alerto o yo permito ese estallido y bordeo ese estallido. Si el paciente dice, deseo terminar con mi vida, ¿usted se alarma? Usted es de los que interroga esa necesidad de salir de ese momento. Al igual con su proceso personal, ¿usted qué hará con eso? ¿Se permite interrogarlo o inmediatamente vamos a el farmacológico, el psiquiátrico? Es que tengo pensamientos intrusivos y necesito sí o sí deshacerme de eso, cuando realmente ahí hay un interrogante. ¿Usted cómo se está llevando con ese principio de finidad, de finitud? Todo esto va a acabar en algún momento. ¿Usted cómo se está llevando con eso? Es muy bonito también ver, Ander, que, por ejemplo, el psicoanálisis casi desde Lacan y desde Freud es muy curioso y llamativo de que es muy poquito lo que hablaron del suicidio. La cuestión del suicidio no es solamente una cuestión personal, es una cuestión con los otros. ¿Cómo quiero que me vean a mí en mi funeral? ¿Cómo quiero? ¿Quiénes me visitarán? ¿Quiénes estarán conmigo? ¿Quién me va a llorar? ¿Quién sufrirá? ¿Se acordarán de mí? Y hay una cuestión con esto de la parte del psicólogo, y es que me he encontrado con psicólogos que en su premura de querer salvar al otro, a veces pareciera que, vuelvo y repito, se quieren salvar a ellos mismos. Que la cuestión que tanto los aqueja y los apresura con la vida, o la muerte mejor dicho, es con ellos mismos. Y el problema de la cuestión de la muerte con ellos mismos es que les falta observancia sobre sí mismos. Al faltar observancia sobre sí mismos, no están dilucidando qué es lo que los conlleva, los mueve a esos parámetros, digamos así, el asunto como vos bien lo dijiste, de la afinidad de la vida. ¿A dónde voy? Hay algunos muy apresurados por salvar a otros
Y uno encuentra en estos procesos que muchos psicólogos también han pasado, por no decir que todos, porque todos es imposible, pero sí muchos también han tenido que pasar por situaciones adversas que los han llevado a ideaciones, intentos o suicidios también con sus familiares, sus amigos, parejas, etcétera. La cuestión es cuál es mi vínculo con la muerte también. A mí que me vincula con la muerte. Y aparte del furor sanandis, también está el furor interpretandis. Eso a veces comete el error, porque es un error, de sobreinterpretar para que el paciente diga, sí, yo quiero vivir. A veces no hay que hacer mucho ahí. A veces lo único que hay que hacer es escuche. Recuerdo a alguien, no paciente, es alguien cercano a alguien más cercano a mí. Un conocido. De un conocido. Que decía, yo no volví a los psicólogos porque siento que todos me dicen lo mismo. No se mate y viva. Sí, es que uno sabe que cuando se va a un proceso psicológico no se debe matar. Eso lo sabe todo el mundo. Más bien escúcheme, yo por qué me quiero matar. Es diferente la apuesta. Sí, todo el mundo sabe que no se tiene que matar. Entonces, ¿para qué va a preguntar por lo mismo? Escuche lo que nadie quiere ni está dispuesto a escuchar. Es que por algo Lacan decía que esto es un basurero. Nosotros somos el basurero de la gente. Y precisamente en basura que vamos a recoger lo más podrido, cuerpos desmembrados, vamos a encontrar quizás esa agüita maluca que suelta la basura, que te cae en el pie. y uno dice, uy, qué asco, no. Eso es la clínica, es un basurero. No romanticen la clínica. La clínica no es bella ni amorosa, ni ay, yo te cuido, ven mi amor. No, la clínica es recibir todo precisamente lo que la sociedad ha rechazado. En ese sentido, ¿cuántas veces habremos recibido practicantes o psicólogos diciendo, ¿cómo es posible que yo no vi eso? ¿Cómo es posible que se murió y yo, o bueno, se suicidó y yo no lo vi? ¿Cómo es posible que yo no hice algo? Y es que usted no tiene por qué hacerlo todo, ni tampoco tiene por qué salvar a nadie. Oíste, en aras a eso, vos me haces acordar mucho de un ejercicio potencialmente suicida. Le llaman como el ataúd, como verse desde el ataúd, algo así con el ataúd. El hecho con este ejercicio es ver tu propio funeral. Quién va a llorar, quién va a estar ahí, qué palabras de aliento te van a dar, etc. Ejercicios que en psicología se hacen, psicología social, psicología de grupos, pero detonar o abrir esa puerta implica algo. Y es usted dejó abierta la posibilidad de pensar precisamente en esa salida. ¿Cómo ha llegado justamente el pensamiento de esa salida? Que ahí incluso es donde toca interrogarse. ¿Cómo ha llegado? Pensar en la muerte, pensar en el suicidio, pensar en finalizar ese malestar, ese dolor, no llega gratuitamente. Muchas veces llega simplemente por un duelo, por un momento de melancolía, por un momento en el cual no estamos pasando bien, estamos saturados de información, entre otras cosas. Pero esa pregunta llega tocando algo y es, ahí hay una posibilidad, ahí hay algo que yo puedo agarrar y que es elección personal, que no va atravesada por el juicio de otro. Sin embargo, si lo vemos desde el lado de los colegas, a mí me impresiona mucho cuando hay un colega que dice, yo deseo hacer más para este paciente. Y es peligroso, porque es que la clínica no se trata precisamente de eso, de hacer y hacer y hacer. Hay un momento de hacer, hay un momento de estar en quietud, hay un momento de reflexión, hay un momento de escucha, pero de ahí en adelante no podemos hacer más, porque es que nosotros no somos asistenciales, nosotros no somos medicina. La medicina se ocupará en casos de ideación suicida, en casos de malestar,
bueno, vamos a hospitalizar, vamos a dejar en vigilancia, vamos a darte medicamento, vamos a apagar el cuerpo para que no sienta los síntomas. En la psicología no hacemos asistencialismo, que es algo que muchos colegas han pretendido hacer durante el transcurrir de esta profesión. Sin embargo, vos me tirás a pensar ahí, ¿qué tan poroso tiene que estar también el terapeuta para que ante esa pregunta de ¿y vos has pensado en la muerte en algún momento?, él se alarme y no escuche lo que debe escuchar? ¿Qué tanto tiene relación con esa muerte, con su propia muerte, para que el sinónimo de me voy a matar o deseo morir sea un sinónimo de alarma para él inmediato? ¿Hasta qué punto el psicólogo se vuelve tan poroso, es decir, no está en su vigilancia propia y lo que está haciendo es pura cultura, pura alienación de síntomas, puro alienación básicamente al contexto social? Si algo he aprendido también con eso de alienar y no escuchar, Ander, es que no son los síntomas los de alarma, porque un síntoma es un signo. Y Lacan va a decir, todo esto del significante, es para decir algo del signo. O sea, el signo, el síntoma aparece a lo último, como resolución quizás de muchas situaciones o como efecto de otras. Pero si algo he aprendido es que no es el síntoma, sino la narración del síntoma. Eso es lo importante. Es más, si a alguien le sirve y a mí me ha funcionado y pues lo comparto con ustedes, cuando se da un segundo intento o más de intentos suicidas con pacientes, con gente conocida, etcétera, pregunte qué fue lo mismo y a ese qué es lo mismo, póngale un más. Y pregunte qué fue lo diferente en ese segundo, tercero y etcétera intento, póngale un menos. Como resultado da un menos. ¿Qué es la diferencia entre los intentos? ¿Qué es lo que quería hacer diferente con un mismo intento? Porque finalmente es un intento que termina siendo fallido. Faltaría ver si esa persona lo consideraba fallido, pero vaya y revise qué es lo diferente en ese intento. ¿Qué fue lo que falló? ¿Y qué fue lo que falló? Que eso también vos lo has nombrado varias veces. Hoy en torno a la falla, me parece muy bacano, concepto que ha rondado esta oficina desde que la creamos básicamente. Repetición. Si uno ve la repetición por esas dos vías, sea repetir o hacer una petición en torno a esto, cuando se falla, ¿qué es lo que falla? Yo sostengo una hipótesis no comprobada, la verdad. Es el hecho de cuando hay una falla, es que hay algo del orden de la vida que precisamente está anclando al sujeto. Es decir, por ejemplo, testimonio de un psicólogo, conozco, en ese momento justo cuando hace su corte, ya empieza a verse, empezar a desangrarse, etc. Él recuerda es que mi propósito aquí en la vida es precisamente crecer. Ni siquiera es salvar, acompañar, estar para el otro, es crecer. ¿Crecer qué implica? Justamente eso, poder echar raíces, poder soltar frutos. Que otros se beneficien de esos frutos, de esas raíces, de esa sombra que cobija, es diferente, porque ya es una modalidad de acompañamiento diferente. Sin embargo, crecer, ¿qué implica? Comprender que al interior de ese fallo, no es ni siquiera el fallo, es usted eligió vivir. Usted se eligió sobre ese malestar, ese dolor, ese motivo con el cual usted estaba ya chocando y diciendo, deseo salir de la vida. Hoy ahí con esto hay algo muy bonito que ya vos me acordás ahora sí, y fue el hecho de pensar una especie de arquitectura social en la cual todo gira alrededor como de un status quo. Es decir, aquel que piense el hecho de poner fin o finalidad a la existencia, inmediatamente hay que llegar a armar un mecanismo social para decir usted tiene que volver a ese estatus normal. Por ejemplo, el famoso club de los 30.
personas que alrededor de su existencia han empezado, incluso llego a los 30 y ya finalizo esa existencia. Sea porque estoy cansado, sea porque no tengo como más motivación para seguir, etcétera. Entrar a ser parte de ese club implica algo muy crucial que incluso yo lo he visto y es los que entran ahí es porque la cultura he llegado diciendo usted a los 30 tiene que tener carro, ya tiene que estar viviendo solo, tiene que tener un matrimonio, familia constituida. Sin embargo, a mí me pasó en enero en una reunión de colegas, ay, es que a los 30 yo me veo, yo, venga, a los 30 hay que hacer todo esto. No, sí, porque es que a los 30 tú ya es tener algo consolidado. Yo, ¿y si no lo tengo qué? ¿Y si no pienso en eso qué? ¿Y si no es de mi agrado pensar incluso en eso qué? No, tienes que revisarte porque es que a los 30 uno ya empieza a decidir una arquitectura social, es decir, sí o sí te meten a ese estatuto. Hombre, ¿con qué sentido? Entonces, si pensamos en la muerte, malo. Si no pienso en el famoso club de los 30, malo. Si no tengo un estándar ya para vida, malo. ¿Qué es lo que desea entonces? Volvemos, famoso tema de Lacan también. Pareciera que el deseo es un deseo de un otro. Entonces, si el deseo es un deseo de un otro, ¿hasta qué punto se vuelve también eso de y la muerte es una muerte de un otro? Ni siquiera puede ser una muerte propia. En cuanto a eso de un deseo de un otro, también la cuestión de los duelos, y es que se tiene que llorar y palidecer y ser súper dramático con la muerte de los demás o con aquellos que sean muy cercanos para demostrar que te duele. Y llevándola al tema que trajimos hoy, es que pareciera que vos tenés que estar en pos y alineado, digámoslo así, a lo que es la demanda de la psicología moderna, porque si no, no sos psicólogo, o no sos bueno, o revísate porque es que tú no estás haciendo correctamente ni obrando debidamente en la psicología. Entonces ese es un tema que también tenemos pendiente, ética versus deontología, pero al tema que quiero ir en este momento es, ¿qué es eso que forma la ética de los psicólogos, de los psicoanalistas? Si vemos la deontología es muy lanzada al menos maleficencia, más beneficencia. La cuestión es que esa beneficencia está dado a partir de un comité, pero será el de mi paciente. Entonces, por ejemplo, en el texto de Las enseñanzas sobre la psicosis de esta autora Imbriano, hay algo muy lindo que dice, y es que la ética del psicoanálisis, sobre todo con la psicosis también, está intervenida por una lógica. O sea que no es que a mí me parece, o es que eso es lo mejor para mi paciente. Pues me parece muy curioso que digan lo mejor para mi paciente si usted no es esa persona. Bueno, y es que la ética tiene que estar intervenida por una lógica para que usted no vaya y haga lo que se le venga en gana. Entonces muchas veces, al no estar afianzados a la lógica ética, usted va y comete errores. ¿Cuáles? Medicar, decirle, no, tómese paciente esto. Obligarlo a hacer trabajos, tareas, arte. Y como hablábamos en estos días, el arte terapia. Arte terapia que termina que si no pasa por el lado del lenguaje y solamente se quedan dibujitos, usted es un psicólogo muy divertido, muy rico ir donde usted, pero usted estará trabajando ahí. Habrá que mirarlo. La cosa es cuál es la lógica de la ética de su intervención. ¿Cuál es la lógica que está interviniendo en esa ética para que usted pueda intervenir y no hacer lo que se le venga en gana? Así que los psicólogos también se suicidan. Los psicólogos también cometen errores. Y si usted tira esos errores y la cuestión de la muerte, pensándolo por el lado del ser, te va a destruir. Pero como esto es una cuestión de hacer, los errores van a estar implícitos. Entonces, cuando pasa una situación en el que alguien se suicida o tiene un intento o aparecen ideaciones, usted se empieza automáticamente, yo soy lo peor, yo soy mal psicólogo, ¿para qué estudié esto? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero es que eso no es una cuestión del ser, es una cuestión de su hacer.
Y en ese hacer van a aparecer muchas situaciones, errores, etc. Entonces, en ese sentido, no se crea tanto ni se crea menos, porque no es una cuestión de ser, es de hacer. Y en el hacer, sí o sí, tenemos que equivocarnos, sí o sí, van a pasar situaciones. Y como vos decías, Ander, en el club de los 30, sí, usted puede llegar a tenerlo, digamos, entre comillas, todo culturalmente aceptado a los 30. Pero es que puede que a los 40, 50, 60 se pierda todo. Entonces es menos. Entonces usted es nada porque lo perdió, porque se separó, se divorció, porque se murieron sus hijos. Y si nos fijamos, realmente la producción viene a partir de una edad ya avanzada. Si lo pensamos, los teóricos que estudiamos jóvenes no eran. Que duraron un buen tiempo, sí, pero jóvenes no eran. Lo mismo que, por ejemplo, Miguel de Cervantes, que si ustedes no sabían, Miguel de Cervantes escribe el Quijote en una cierta edad en el que ya estaba encarcelado por la batalla de Lepanto. Entonces, en una situación muy gravosa, fíjate lo que aparece. Aparece un Quijote. Si le eliminamos toda angustia y sufrimiento a la vida, ¿qué queda? Uy, si vos con eso me haces acordar mucho frase que ha rondado esta semana en el consultorio y es: la imagen de lo real da esa incomodidad. Si le eliminamos todo, absolutamente todo esto que queda ahí es incomodidad. Y admitámoslo, la gente no le gusta estar incómoda. Ante la incomodidad llegamos y le decimos a un otro me siento incómodo y le hacemos un montón de descargos. Ante la incomodidad muchos se mueven, ante la incomodidad muchos arrancan a darse por fin eso que estaban evitando. La incomodidad es eso, es poder enfrentarme por fin a lo real. Pues me acordás del Quijote, incluso aquí hay frase de este hombre: Don Quijote soy y mi profesión la de andante es caballería. Son mis leyes el deshacer entuertos, predicar el bien y evitar el mal. No somos psicólogos 24/7. Es decir, usted es psicólogo cuando entra a su consulta, cuando hará supervisión de caso, cuando en su chat llegará un paciente afligido, una llamada. De ahí para arriba usted es un mortal más que vive su incomodidad de la forma en la cual su angustia lo permite. Que hay que tener eso en cuenta. Pero vos me acordás también algo que pasa en la Divina Comedia y es el hecho de acompañar. Mira que ese Caronte básicamente acompaña y muestra. Vea, todo esto lo que va pasando en los círculos del infierno. Usted decide para cuál va. Uh-huh. Me parece muy bacano esto porque es el hecho de... Y el psicólogo también se suicida. El psicólogo también ha sentido esa necesidad de... qué pereza esta existencia básicamente en ciertos momentos. Pero él también cómo se está acompañando. Él también cómo se está mostrando a sí mismo de usted por qué desea salir. Usted para dónde desea salir. Usted qué está haciendo con su incomodidad y cómo está viviendo su incomodidad. Lanzo caso personal ahí. Estos días pasaba en consulta, incluso te lo comentaba Osisa, y fue en una de las preguntas que le hago al paciente, hace el efecto rebote. Ay, ¿usted qué lo sostiene ahí? Y esa pregunta fue personal. Obviamente a mí me toca bordearla ya en mi proceso, aparte, pero es ese hecho de me encuentro con la incomodidad de frente con mi paciente y a mí me toca moverme. Me toca responsabilizarme de ese movimiento. Muchos dirán, ay, qué falta de ética. Al contrario, la vigilancia permanente sobre la clínica es que posibilita eso. Entonces, si yo no estoy haciendo vigilancia sobre ese deseo, esa necesidad que tengo muchas veces de la muerte, hombre, eso sí es una falta de ética. Porque usted no está en sintonía con usted. Usted no está en consulta. El que está es un cuerpo acompañando y ya. Y eso también me llegó a mí, Ander, porque en mi proceso también personal, con mi analista, Juanma, ¿qué más? Pues no creo que escuches esto, pero por si algo, él me decía, la cuestión está en parte en vos, en que qué lugar ocupas en el otro.
cómo te desempeñaste en el otro y también el otro cómo ocupa en vos. Y eso también me llevaba a preguntarme yo cómo me he desempeñado para esos otros, para esos gran otros, ¿cierto? En mí. Y lo que quizás más valoro no es tanto los efectos, sino el acompañamiento. En la tranquilidad de que se puede decir todo lo que me venga en gana sin un juzgamiento. Es más, vamos para el caso del Quijote porque es un texto que yo he revisado bastantico. No quiero decir la pretensión narcisista de mucho, pero es mi libro favorito. Toda mi vida ha sido mi libro favorito. Toda la vida no, desde que lo conocí. O sea, muy chiquito, porque pues viví en España y todo eso, y pues eso allá es como de 100 años de soledad aquí. ¿Cuál es entonces la razón de la locura del Quijote? Que esa poco se responde. La razón de la locura del Quijote era impartir justicia a los desdichados. En ese sentido, ¿será que la locura del psicólogo es impartir salud? Es impartir vida. Es impartir familias. Es impartirlo todo. O sea, eso nos lleva a... Tenemos que volver a repensar las bases de la psicología. Que su base, la base de la psicología en el psicoanálisis, es la investigación, desde Wundt. Pero pasamos de una investigación, un preguntar, a un impartir. ¿La salud será la gran locura de la psicología hoy en día? ¿Será que tiene su vínculo con lo económico? ¿Será que tiene su vínculo con intereses de cada uno? ¿De ser eso que se anhela ser? ¿El que salva? Bien, Ole. Vos ahí con eso me haces como pensar algo para el cierre. A propósito del Quijote también. La libertad es uno de los más preciosos dones que al hombre le dieron los cielos. Con ella no puede igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Es decir, no es una obligación, se puede. Mas por la vida y por la libertad, siempre hay una memoria que no cabe en duda que siempre será constituida por el dolor y por la angustia. Somos seres que hemos sido atravesados por el dolor y por la angustia en toda la historia. Y negarnos a esto, negarnos a esa posibilidad del dolor, la incomodidad que da el dolor y la angustia que esto da, es alienarnos a esa arquitectura social. No sienta, vaya en búsqueda de la felicidad, sienta chutes de placer como si fuera un placebo todos los días. Y sin embargo, ¿usted qué hace con su dolor y con su angustia? Esto es Oficina 306.